La casa, por fuera, era una postal de un sueño suburbano americano en San Diego, California. El jardín, con sus rosas meticulosamente podadas y el césped de un verde vibrante, parecía sacado de una revista de decoración. La pintura, en un tono de beige impecable, reflejaba el sol de la tarde, proyectando una imagen de estabilidad, de una familia feliz y exitosa. Era una fachada perfecta, construida con el sudor de toda una vida de trabajo, mía y de mi difunto marido, pero que ahora solo servía para ocultar la podredumbre que crecía por dentro, un velo que ocultaba una realidad de aislamiento y crueldad. Por dentro, la mentira se volvía aún más evidente. Las áreas comunes, donde mi hijo Marcos recibía a sus visitas, eran una sala de exposición de modernidad, un sofá de cuero italiano, una televisión de pantalla plana que ocupaba casi toda la pared y objetos de arte abstracto que yo no entendía. Pero bastaba con subir las escaleras para encontrar un mundo completamente diferente. El silencio, que en las habitaciones de abajo parecía paz, aquí arriba se transformaba en una presencia física, pesada y opresiva. Era un silencio cargado de palabras no dichas, de miedo y de una soledad que helaba los huesos. Yo me movía por esta casa como un fantasma, una sombra en mi propio hogar. A los 74 años, mi frágil cuerpo parecía haber absorbido el peso de la humillación diaria. Mis hombros, antes rectos y orgullosos por una vida dedicada a cuidar de los demás como enfermera, ahora estaban encorvados, rendidos. Caminaba descalza sobre la alfombra gastada del pasillo, intentando no hacer ruido, tratando de volverme invisible para no molestar al dueño de la casa, que irónicamente era mi hijo, viviendo bajo el techo que yo conquisté. Mis ojos, que un día fueron el espejo de la compasión y del cuidado, ahora eran solo dos cavidades profundas y asustadas en un rostro pálido. Las arrugas, que deberían contar historias de sonrisas y de una vida bien vivida, ahora eran surcos de tristeza y desamparo. El hambre era una compañera constante, un vacío en el estómago que reflejaba el vacío de mi alma. Hacía 2 días que no comía una comida de verdad, y la debilidad comenzaba a nublar mis pensamientos, dejando solo el instinto primario de supervivencia. Aquella noche, el sonido de la llave de Marcos en la puerta principal fue como una alarma. Sus pasos firmes y pesados en el suelo de madera pulida anunciaban su llegada. No estaba solo. Traía consigo el aroma caliente y grasiento de comida, un olor que invadió la casa y se aferró a mis fosas nasales, torturando mi estómago vacío. Era una crueldad pasiva, un recordatorio constante de todo lo que se me negaba. Mi cuerpo temblaba, no solo de debilidad, sino de un anhelo desesperado. Reuní la poca fuerza que me quedaba y bajé las escaleras. Cada peldaño, un esfuerzo monumental. Mi corazón latía desacompasado contra las costillas, un tambor de miedo y necesidad. Marcos estaba en la cocina, desenvolviendo un pollo, asado jugoso y patatas doradas. Llevaba una camisa de marca, el reloj caro brillando bajo la luz. Él era la imagen del éxito, un éxito construido sobre mi miseria, sobre el dinero de mi jubilación que él controlaba con mano de hierro. Me detuve en la entrada de la cocina, sintiéndome pequeña e insignificante. La vergüenza quemaba mi rostro, pero el hambre era más fuerte. Mi voz salió como un susurro ronco, quebrado por la falta de uso y la sequedad en la garganta. Marcos, empecé, y sus ojos se levantaron hacia mí, fríos e impacientes. Por favor, tengo hambre. Solo un trozo, un plato de comida. La súplica estaba allí, desnuda y patética, para que él la viera. Me miró durante un largo momento, un silencio que se extendió por una eternidad. No había compasión en su mirada, solo un aburrimiento irritado. Sin decir una palabra, se sentó a la mesa, cortó un trozo generoso del pollo y se lo llevó a la boca, masticando lentamente, con los ojos fijos en los míos. Comió. Comió una comida abundante, plato tras plato, mientras yo miraba, paralizada por el dolor y la incredulidad.
Cada bocado era una puñalada en mi espíritu. Cuando terminó, se limpió la boca con una servilleta de papel. El gesto tranquilo y deliberado. Se levantó y caminó hacia mí. El olor a comida emanaba de él. Un perfume que me mareaba. Me miró de arriba abajo, con una sonrisa fina y cruel en los labios. «Solo comerás cuando aprendas a no molestarme», dijo, su voz baja y llena de desprecio. La frase quedó, flotando en el aire, afilada como un trozo de cristal. Me agarró del brazo. La fuerza de sus dedos era sorprendente. No dolió físicamente, pero la humillación fue profunda. Me guió escaleras arriba, como si yo fuera una niña desobediente llevada al castigo. Abrió la puerta de mi cuarto, una habitación pequeña y mal amueblada que más parecía una celda, y me empujó dentro. No me resistí, con el cuerpo blando y la mente adormecida por el shock. El sonido de la llave girando en la cerradura desde fuera fue el chasquido que el universo necesitaba para partirse. El clic metálico resonó en el silencio del cuarto oscuro. Un sonido definitivo, final. No era solo una puerta cerrándose con llave. Era mi vida siendo sellada, mi dignidad siendo enterrada. En ese momento, encerrada en la oscuridad, con el estómago rugiendo y el corazón en pedazos, el dolor del hambre se transformó en algo diferente. Una claridad abrumadora, fría y cortante, se apoderó de mí. Aquello no era un descuido. No era un hijo sobrecargado perdiendo la paciencia. Aquello era abuso. Aquello era maldad en su forma más pura. Mi hijo no me amaba. No le importaba si yo vivía o moría. De hecho, me estaba matando poco a poco, encerrándome no solo en el cuarto, sino en una prisión de miedo y hambre. Caí al suelo, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente rodando por mi rostro. Eran lágrimas de desesperación, de dolor, pero también de una rabia naciente. El sonido de la llave en la cerradura no fue el final. Él no lo sabía, pero aquel clic metálico no me había aprisionado. Al contrario, aquel sonido fue el ruido de mi jaula rompiéndose. Fue el sonido de mi libertad comenzando a nacer. La oscuridad del cuarto ya no era aterradora. Se convirtió en un capullo, un lugar para que mi dolor se transformara en fuerza. Allí, en el suelo frío, entendí que la sumisión ya no era una opción. Luchar no era una elección. Era la única salida. La mujer frágil y asustada que había suplicado por comida allá, abajo había comenzado a morir, y en su lugar, algo nuevo, fuerte e inquebrantable estaba a punto de despertar. El llanto inicial, un espasmo de dolor y humillación, se fue calmando lentamente. Lo que quedó fue una claridad helada, una lucidez nacida del hambre y la desesperación. El suelo de madera estaba frío contra mi piel, un frío que parecía subir por mis huesos, pero ya no era un frío de miedo. Era el frío de la resolución. Cada respiración en el cuarto oscuro ya no era un suspiro de derrota, sino una inspiración de oxígeno para la llama de furia que acababa de encenderse dentro de mí. Mis ojos, ahora habituados a la penumbra, escudriñaron el pequeño espacio que me servía de prisión. Y entonces, lo vi. En el rincón más alejado, casi engullido por las sombras, había un pequeño baúl de madera oscura. Era un objeto antiguo, un regalo de bodas de mi padre, que había sobrevivido a todas las mudanzas y a todas las fases de mi vida. Marcos lo consideraba un trasto viejo e inútil, y quizás por eso nunca se había molestado en deshacerse de él. Para él, era basura. Para mí, era un arca de tesoros. Con un esfuerzo que pareció hercúleo, arrastré mi cuerpo debilitado por el suelo. Mis rodillas protestaron en el piso duro, y mis brazos temblaban por la falta de sustento. Pero me movía hacia el baúl con una determinación que no sentía desde hacía años. Cada centímetro conquistado era una pequeña victoria contra la apatía que me había dominado. El baúl no era solo un objeto, era un destino, un santuario olvidado en medio de mi cautiverio. Mis manos temblorosas finalmente tocaron la madera gastada y familiar. La tapa crujió al abrirse, liberando un olor que me transportó instantáneamente a otro tiempo. El aroma a cedro,
papel antiguo y lavanda seca. Era el olor de mi pasado, el olor del amor, el olor de una vida que yo pensaba haber perdido para siempre. Cerré los ojos por un instante, inhalando aquella fragancia como si fuera el más puro de los alimentos, nutriendo mi alma, hambrienta. Con cuidado, como si manejara reliquias sagradas, mis dedos encontraron un fajo de cartas atadas con una cinta de satén descolorida. Eran las cartas de mi Ricardo, mi difunto marido. Su caligrafía, elegante e inclinada, llenaba cada sobre. Eran cartas de nuestro noviazgo, de la época en que él servía en el ejército, e incluso notas que me dejaba en la cocina antes de salir para el trabajo. Cada sobre era una promesa de amor eterno. Debajo de las cartas, encontré lo que mi corazón buscaba sin saberlo. Una fotografía, con los bordes amarillentos por el tiempo. En ella, estábamos Ricardo y yo, unos 50 años más jóvenes, sonriendo frente a aquella misma casa. Yo llevaba un vestido de flores y él me abrazaba por la cintura. Nuestros ojos brillaban con la promesa de un futuro, con el orgullo de quien acababa de echar raíces, de quien había transformado un sueño en paredes y un techo. El recuerdo de aquel día me inundó con una fuerza abrumadora. Recordé la risa de Ricardo, su optimismo contagioso. Esta casa, Elena, me dijo, no está hecha de ladrillos y cemento, está hecha de nuestro amor, de nuestra colaboración. Es nuestro fuerte. Mirar aquella foto, a aquella mujer joven y llena de vida que yo fui, fue como recibir un golpe de realidad. La mujer de la foto no se escondería, no suplicaría, no permitiría que un tirano la hiciera pasar hambre en su propio hogar. Aquella casa era el símbolo de todo lo que habíamos construido juntos. Ricardo trabajó en 1900, 2 empleos durante casi 10 años para que pudiéramos dar la entrada. Yo hacía turnos dobles en el hospital, y cada centavo que ahorrábamos era un ladrillo más en nuestro castillo. La pintamos juntos, plantamos cada rosa en aquel jardín. La sumisión a Marcos no era solo una traición a mí misma, era una traición a la memoria de Ricardo, al legado de amor y respeto que él dejó. Recordé quién era yo. Elena, la jefa de enfermeras, la mujer que lideraba equipos en situaciones de vida o muerte, que consolaba a familias desesperadas, que sostenía con firmeza los instrumentos para salvar vidas. Mis manos, que ahora temblaban de debilidad, un día fueron herramientas de fuerza y precisión. Tenía una identidad, una dignidad forjada en años de trabajo duro y compasión. ¿Cómo pude permitir que me redujeran a esto? La muerte de Ricardo fue el inicio de la grieta. La soledad era una visitante indeseada y persistente. Fue entonces cuando Marcos, recién divorciado y con dificultades financieras, sugirió mudarse aquí. Para cuidarte, mamá, dijo, para no dejarte sola. Sus palabras, en aquel entonces, sonaron como un bálsamo, un consuelo en medio del luto. Poco sabía yo que no estaba construyendo un puente, sino los muros de mi futura prisión. El control comenzó de forma sutil. Primero, fueron las finanzas. Mamá, no necesitas preocuparte por las cuentas. Deja que yo me ocupe de eso por ti. Dame un poder. Así todo es más fácil. Yo, confiando en mi único hijo, firmé los papeles. Después, empezó a filtrar mis llamadas, a despachar a mis amigas que venían a visitarme. Mamá está descansando, decía. Anda muy olvidadiza. Prefiere el silencio. Me aisló del mundo, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. Los vecinos, que antes se paraban a conversar conmigo en el jardín, ahora solo saludaban desde lejos, creyendo la farsa de que yo era una anciana frágil y confusa, y él, un hijo dedicado y protector, me había robado no solo mi dinero, sino mi reputación, mi vida social, mi voz. Su voz cruel resonaba en mi mente, una grabación constante de insultos velados. Eres débil. Ya no entiendes las cosas. Eres una carga. Durante años, esa voz se mezcló con la mía, y empecé a creerla. El miedo a su reacción, a su ira, me paralizaba. Y si intentaba algo y fallaba, la represalia sería terrible. El miedo era una cadena pesada, y él sabía exactamente cómo mantenerla alrededor de mi cuello. Pero ahora,
En el suelo del cuarto oscuro, otra voz comenzó a hablar más alto. Era la voz de Ricardo, resonando desde las cartas en mi regazo. Abrí una de ellas, mis dedos pasando por las palabras que sabía de memoria. Mi Elena, nunca dudes de tu fuerza. Tienes un corazón de leona y un alma de acero. Su voz, llena de amor y admiración, era el antídoto para el veneno de Marcos. Yo no era débil, no era inútil. Yo era Elena, la esposa de Ricardo, la jefa de enfermeras, la dueña de aquella casa. La humillación que sentí en la cocina se transformó en combustible. El dolor del hambre se convirtió en el fuego de la indignación. El miedo no desapareció, pero ahora tenía un competidor poderoso. Mi voluntad de vivir, de retomar lo que era mío por derecho. Y entonces, surgió otro recuerdo. Una chispa en la oscuridad. Un viejo teléfono móvil de prepago. Lo compré hace algunos años, justo después de que Ricardo muriera, y lo guardé para una emergencia, antes de que Marcos asumiera el control total. ¿Dónde lo puse? La mente, antes nublada, ahora estaba afilada, enfocada. El doble fondo de un cajón de calcetines, un lugar que él jamás pensaría en mirar. La esperanza fue una descarga eléctrica, un shock de adrenalina que me dio una fuerza que no sabía que poseía. Me levanté, el cuerpo aún dolorido, pero la postura diferente, ya no encorvada por la derrota, sino erguida por la determinación. Caminé en silencio hasta la cómoda, mi corazón martilleando contra las costillas, esta vez no de miedo, sino de una expectativa electrizante. Mis dedos encontraron el doble fondo. Allí estaba, pequeño, antiguo, pero cargado. Sostuve el aparato en mis manos, y pareció pesar tanto como un arma. Era mi arma. Era mi conexión con el mundo exterior, mi única oportunidad. El miedo a la reacción de Marcos todavía estaba allí, un nudo helado en mi estómago, pero la imagen de su sonrisa cruel mientras me negaba la comida era más fuerte. ¿A quién podía llamar? Amigos y vecinos creían en su farsa. La policía podría no tomar en serio una disputa familiar sin pruebas concretas. Necesitaba a alguien que no solo me creyera, sino que tuviera el poder de actuar. El nombre surgió en mi mente con una claridad cristalina. Sofía, mi sobrina, la hija de mi difunta hermana, una abogada brillante e implacable que vivía en Los Ángeles. Marcos la mantenía a distancia, siempre con una excusa para que no viniera a visitarnos. Le temía. Sabía que Sofía era demasiado inteligente, demasiado perspicaz. No se dejaría engañar por su fachada de buen hijo. Ella era mi única esperanza, mi caballería. El vínculo de sangre y su profesión la convertían en la aliada perfecta. Sosteniendo el teléfono, la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad, sentí una transformación completa. La mujer que suplicó por comida unas horas antes estaba muerta y enterrada. En su lugar, había una superviviente, una guerrera. Ya no luchaba por un plato de comida. Luchaba por mi vida, por mi casa, por mi alma. Apreté el botón de encender, mi dedo temblando ligeramente. Esperé el amanecer. El plan se formaba en mi mente, cada paso claro y preciso. Sabía que la noche sería larga y la madrugada peligrosa. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando el fin. Estaba planeando un nuevo comienzo. La conexión con mi pasado me dio la fuerza para luchar por mi futuro. La noche se arrastró, una tortura silenciosa. Cada ruido de la casa se amplificaba en la oscuridad. El zumbido de la nevera, el crujido ocasional de la madera al asentarse. Permanecí sentada en el suelo, las cartas de Mina Mesintósica, Ricardo y la fotografía a mi lado, como centinelas de mi pasado y guardianas de mi futuro. El hambre todavía estaba allí, un dolor sordo y persistente, pero ahora era un recordatorio de la injusticia, una brasa que alimentaba mi determinación. No era una víctima esperando el rescate, era una estratega planeando la batalla. Recordé un viejo costurero, guardado en la misma cómoda del teléfono. Otro vestigio de mi vida anterior, lleno de hilos, agujas y pequeños tesoros inútiles a los ojos de Marcos.
Con el mismo cuidado de una ladrona en su propia casa, abrí el cajón y busqué en la oscuridad. Mis dedos encontraron lo que buscaban: un viejo alambre, flexible pero fuerte, que usaba para desatascar la máquina de coser. Una herramienta pequeña e insignificante que se convertiría en la llave de mi liberación. Me acerqué a la puerta, el corazón latiendo descontroladamente contra mis costillas. El miedo era una presencia física, un sudor frío en mi frente. ¿Y si se despertaba? ¿Y si oía el ruido? Metí la punta del alambre en la cerradura, un gesto que pareció profano y audaz. Mis dedos, agarrotados por la edad y la tensión, eran torpes. El sonido del metal arañando el interior del mecanismo parecía resonar por toda la casa, tan alto como un grito. Por un momento, el pánico se apoderó de mí. Me detuve, conteniendo la respiración, escuchando. Silencio. Solo el sonido de su respiración pesada viniendo del dormitorio principal, al final del pasillo. Reuní mi coraje y continué. Esta vez con más delicadeza, recordando la paciencia que tenía como enfermera. Moví el alambre lentamente, sintiendo los pasadores internos de la cerradura. Y entonces, un sonido casi imperceptible, pero que para mí fue una explosión. Un suave clic. La cerradura había cedido. Abrí la puerta milímetro a milímetro. El suave crujido de las bisagras una sinfonía de libertad. El aire del pasillo parecía diferente, más fresco, menos cargado de opresión. Con el teléfono escondido en el bolsillo de mi bata, empecé a moverme. Cada paso era calculado, pisando en los puntos del suelo que sabía que no crujían. Pasé por la puerta de su cuarto, un monstruo dormido que podría despertar en cualquier momento y destruirlo todo. Encontré refugio en el baño de invitados, el único lugar donde sabía que tendría privacidad absoluta. Cerré la puerta por dentro y me senté en el suelo frío, con el teléfono en la mano. La luz de la pantalla era deslumbrante. Encontré el nombre Sofía en la lista de contactos. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamar durante un segundo que pareció una vida entera. Era el punto de no retorno. Respiré hondo y presioné. El teléfono sonó 1, 2 veces. Entonces, la voz somnolienta de mi sobrina sonó al otro lado. ¿Hola? Con la voz entrecortada, en un susurro urgente, lo dije todo. Sofía, soy tía Elena. Perdona la hora, pero necesito ayuda. Marcos me ha encerrado en el cuarto. No me da de comer. Tengo miedo. No hubo vacilación en su voz. La somnolencia fue reemplazada instantáneamente por una seriedad cortante. Tía, ¿dónde estás ahora? ¿Estás a salvo? Estoy en el baño, susurré. Conseguí salir. Quédate ahí. No hagas ruido. No te enfrentes a él. Estoy saliendo de Los Ángeles ahora mismo. He llamado a la policía para que se reúna conmigo allí. Estaremos ahí al amanecer. Solo resiste. Voy a sacarte de ahí. Colgar el teléfono fue como soltar un peso que llevaba cargando durante años. La validación, la creencia inmediata en la voz de Sofía, fue la primera gota de lluvia en un desierto de soledad. Volví a mi cuarto, el corazón más tranquilo, y dejé la puerta solo entornada. Ya no era una prisionera. Era un cebo, esperando el momento adecuado para que la trampa se cerrara. Me senté en la silla cerca de la ventana, observando cómo la oscuridad de fuera empezaba a ceder a un azul profundo, y después, a un gris pálido. El amanecer nunca me pareció tan hermoso, tan lleno de promesas. Cada tono de naranja y rosa que pintaba el cielo era un trazo de esperanza, el anuncio de que la noche de mi sufrimiento estaba, finalmente, llegando a su fin. El mundo estaba despertando. Y yo también. Entonces, lo oí. El suave sonido de un coche deteniéndose en la calle. Puertas cerrándose con una solidez discreta. Y después, golpes. Golpes firmes e inequívocos en la puerta principal. No eran los golpes de un vecino o de un repartidor. Eran golpes de autoridad. El sonido resonó por la casa silenciosa. El heraldo del cambio. Desde su cuarto, oí a Marcos refunfuñar. El sonido de sus pies pesados en el suelo, irritado por ser despertado. «Ya voy», gritó, la voz llena de la arrogancia de quien se siente el rey del castillo.
Me levanté y fui a lo alto de la escalera. Mi frágil cuerpo ahora un pilar de fuerza silenciosa. Quería ver. Necesitaba ver el momento en que su mundo se derrumbaría. Abrió la puerta, el rostro contraído en un ceño de impaciencia, listo para despachar a quien quiera que fuese. Pero su rostro cambió. El ceño se deshizo, reemplazado por un shock pálido. De pie en el porche no había una figura solitaria, sino tres. Sofía, erguida, con una carpeta en la mano y una mirada de acero. A su lado, dos policías uniformados, la imagen de la ley y el orden. La sonrisa manipuladora que Marcos intentó esbozar murió antes de nacer. Sofía dio un paso adelante, sin darle tiempo a hablar. «Marcos», dijo, la voz clara y firme, cortando el aire de la mañana. «Soy Sofía Ramírez, abogada de Elena. Se te está notificando una orden de CENDIOS, restricción de emergencia y un aviso de desalojo inmediato. Tienes 1 hora para recoger tus efectos personales y abandonar esta propiedad». Le entregó los papeles. Las palabras «orden de restricción» y «desalojo» lo golpearon como puñetazos. Fue en ese momento que empecé a bajar las escaleras. Despacio, un peldaño a la vez, mi mano deslizándose por la barandilla. Ya no me estaba escondiendo. Mis pasos eran deliberados, audibles. Marcos se giró, los papeles temblando en su mano, y sus ojos se encontraron con los míos. El pánico y la traición danzaban en su rostro. «¿Mamá?», gritó, la voz aguda por la incredulidad y la furia. «Mamá, ¿qué has hecho?». Me detuve en el último peldaño frente a él, sintiendo los ojos de los policías y de Sofía sobre mí, pero mi enfoque estaba solo en él. El miedo que me paralizó durante años se había evaporado, reemplazado por una dignidad fría e inquebrantable. Miré a los ojos del hombre que me causó tanto dolor, y por primera vez, no vi a mi hijo. Vi a un extraño, a un inquilino no deseado en mi casa y en mi vida. Con una voz firme, clara y más alta de la que había usado en años, una voz que él nunca había oído antes, respondí: «He recuperado lo que es mío. Esta casa nunca fue tuya. Ahora, vete». La puerta se cerró detrás de Marcos con un golpe sordo, y el silencio que se instaló a continuación fue diferente a todos los que yo había conocido en aquella casa. No era el silencio pesado de la opresión, sino el silencio ligero y limpio de la liberación. El aire parecía más fácil de respirar. Miré a Sofía, que me dedicó una sonrisa cansada pero orgullosa, y a los policías, que me miraban con un respeto profesional y compasivo. En ese instante, de pie en mi salón, ya no era un fantasma. Era la dueña de la casa, retomando mi trono. La primera medida de Sofía, antes incluso de sentarse, fue llamar a un cerrajero de emergencia. Menos de 1 hora después, un hombre estaba trabajando en mi puerta principal. Observé, fascinada, cómo desmontaba la vieja cerradura, la misma que mi hijo usó para aprisionarme. Ver esa pieza de metal, símbolo de mi humillación, siendo retirada y reemplazada por una nueva, brillante y segura, fue el primer acto concreto de mi nueva vida. Yo misma tomé la llave nueva. Su peso sólido y frío en mi mano era el peso de la seguridad y del control. Mientras el cerrajero trabajaba, Sofía fue a la cocina. El olor a huevos revueltos y café recién hecho pronto llenó la casa. Aromas simples y domésticos que, durante tanto tiempo, me fueron extraños. Me sirvió un plato caliente, y comí. Comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera la primera comida de mi vida. Y, en cierto modo, lo era. Cada bocado no solo nutría mi cuerpo hambriento, sino también mi alma herida, un bálsamo de cuidado y normalidad que curaba más que cualquier medicina. En los días que siguieron, la casa pasó por un proceso de purificación. Con la ayuda de Sofía los fines de semana, empezamos a exorcizar la presencia de Marcos. De cada habitación. Empaquetamos su ropa de diseño, sus aparatos electrónicos, sus muebles fríos e impersonales. Cada caja de cartón sellada era un pedazo del pasado siendo despachado para siempre. Verlo venir a recoger sus cosas, escoltado por un oficial para garantizar que cumpliera la orden de restricción, sin poder dirigirme una palabra,
Fue la confirmación final de que el poder, de hecho, había cambiado de manos. Mi mayor prioridad era mi dormitorio. La pequeña habitación que había sido mi celda se convirtió en mi proyecto de renacimiento. Elegí una pintura de un amarillo vibrante, el color del sol de la mañana. Pinté las paredes yo misma, cada pincelada un acto de desafío, cubriendo los recuerdos grises con una nueva capa de esperanza. Cambié las cortinas oscuras por otras de tela ligera y blanca, que danzaban con la brisa. La habitación dejó de ser una prisión para convertirse en mi santuario particular. Poco a poco, toda la casa comenzó a reflejar mi identidad de nuevo. Mi viejo y cómodo sillón de lectura, que Marcos había relegado al sótano, volvió a su lugar de honor en el salón. Las paredes, antes desnudas o decoradas con su arte sin alma, ahora exhibían las fotografías de mi vida. Mi boda con Ricardo, los viajes que hicimos, las fiestas familiares. La casa volvió a tener mi olor, mi toque, mi historia. El jardín, que había estado descuidado, se convirtió en mi terapia. Empecé a pasar las mañanas al aire libre, con las manos en la tierra, arrancando las malas hierbas que habían crecido. Un paralelo obvio con mi vida. Planté nuevas flores, conversé con las rosas de Ricardo, y sentí la vida pulsar bajo mis dedos. Aquel trozo de tierra no era solo un patio, era un espejo de mi propia capacidad de florecer de nuevo, incluso después de un invierno largo y riguroso. Reconectar con el mundo fue el paso más difícil, pero el más necesario. La primera llamada fue a mi vieja amiga, Clara. Con la voz temblorosa, le conté la verdad, esperando juicio o incredulidad. Lo que recibí fue un llanto de solidaridad al otro lado de la línea y la promesa de una visita al día siguiente. La vergüenza que sentía fue lavada por la ola de apoyo que empecé a recibir. Mis vecinos, al enterarse de la verdad, vinieron a disculparse, uno por uno, con pasteles, flores y palabras de apoyo. No eran culpables. Marcos era un manipulador hábil, pero la reconexión con ellos, las conversaciones en la valla, las invitaciones a un café, empezaron a remendar la red social, que él había cortado metódicamente. La soledad impuesta por él fue reemplazada por la calidez de la comunidad. Fue durante una conversación con Sofía que surgió la idea. Tía, tu historia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo que tú pasaste, en silencio. Al principio, la idea me asustó. ¿Exponer mi dolor? Pero entonces me di cuenta. Mi dolor ya no era una herida abierta, era una cicatriz. Y las cicatrices cuentan historias de supervivencia. Ya no era una prisionera del miedo. Podría ser una defensora de la esperanza. Mi primera charla fue en un pequeño centro comunitario, ante un público de 20 o 30 personas, la mayoría personas mayores. Mi corazón latía con fuerza. Pero cuando empecé a hablar, no conté una historia de víctima, conté una historia de rescate. Hablé de las señales sutiles del abuso financiero y psicológico, del aislamiento, de la importancia de mantener la autonomía. Vi el reconocimiento en los ojos de algunos, y supe que estaba haciendo lo correcto. Mi vida se transformó por completo. La casa silenciosa ahora resonaba con el sonido de las risas de mis amigas del club de jardinería. El teléfono sonaba con invitaciones, no con órdenes. Gestionaba mis propias finanzas, tomaba mis propias decisiones, vivía en mis propios términos. De una prisionera en una casa de lujo, me convertí en la reina de mi castillo, en una defensora de una causa. Descubrí que la verdadera posesión no está en un título de propiedad, sino en la posesión de uno mismo. La dignidad no tiene precio, no tiene edad, y no puede ser arrebatada, a menos que la entreguemos. Y lo más importante, nunca, jamás, es demasiado tarde para luchar por ella. La mujer que suplicó por comida fue una versión de mí, pero la mujer que ahora enseñaba a otras a reconocer su propio valor era quien realmente soy. Mi visión para el futuro es simple: seguir cultivando mi jardín, tanto el de flores como el de amistades, y seguir usando mi voz para iluminar las sombras, donde se esconde el abuso de personas mayores. Quiero que mi historia sea un faro, mostrando que el fin de un ciclo de dolor
puede ser el comienzo de un nuevo e inspirador capítulo. Un capítulo escrito con valentía, resiliencia y, sobre todo, amor propio.